Bienvenidos. Vamos a, como venimos haciendo últimamente, a hacer el shiur para la Refuah Shleimá de Gedalia Yitzhak Ben Java. Gedalia Yitzhak Perdón, Ben Java. Sí, ¿podemos agregar a Víctor Benaliza, que lo operan el jueves? y para Víctor Benaliza también, que tenga Refuah Shleimá, si Dios Amén. quiere. ¿Qué tal? Bienvenido Adrián, el otro Adrián, el original, y bienvenido Víctor también. Esperamos un minutito que ahí entra Ñoño y ya largamos. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a ya arrancar. La parsha de esta semana, hay una explicación muy conocida. Empieza con las siguientes palabras. Veaya Ekev Tishmeun, y va a ser, o sea, la traducción literal es, y será, si ustedes van a cumplir con todas las mitzvot de Hashem, entonces la Torah cuenta todas las bendiciones que eso va a traer aparejado. Ahora bien, la segunda palabra del pasuk ya llama la atención, ya todos están ahí atentos viendo qué pasa con esta palabra. Porque la normal en hebreo sería Beaya im tishmeun, y será si escuchan las mitzvot de Hashem, ¿sí? O Beaya kasher tishmeun, cuando escuchen las mitzvot de Hashem, entonces Hashem va a traer las bendiciones y demás. Traducción literal, ¿sí? Traducción literal, ve allá y será, talón escucharán. Si uno traduce literalmente las tres palabras, ve allá, ekev tishmeun, y será, talón escucharán. ¿Qué significa esto? Está bien, la explicación no literal es la misma, y será si van a escuchar las mitzvot de Hashem, entonces Hashem va a traer las bendiciones. Pero la pregunta obvia, ¿por qué usa esta palabra tan extraña que se puede asociar a si van a hacer tal cosa o a la palabra talón? ¿Por qué usa esta palabra la Torah? Y el primero, obviamente, siempre el primero que estudiamos es Rashi. Y Rashi dice, y será, si ustedes van a cuidar las mitzvot, que habitualmente uno pisa con el talón, como diciendo que uno no le da importancia, ¿qué pisa uno con el talón? Algo que querés destruir, algo que querés patearlo, digamos. Algo que no te interesa, lo pisás con el talón y te lo sacas encima. Entonces dice Rashi, explica la Torá, y será si aquellas mitzvot que vos considerás que no son importantes, al punto tal de pisarlas con el talón, si esas mitzvot vas a cuidar, entonces Hashem te va a mandar la bendición. O sea, Yom Kippur todos cuidamos, Pesach todos cuidamos, ¿sí? Rosh Hashanah todos cuidamos. Pero ¿qué pasa con mitzvot no tan conocidas, no tan importantes a nuestros ojos? Dice Rashi, dice la Torá, si esas mitzvot van a cuidar, esas que habitualmente uno desprecia o no les da importancia, Hashem va a traer la bendición. Estas son las palabras de Rashi. Ahora bien, Rashi, esto no lo inventa, lo trae del Midrash. El Midrash, Tanjumá, se llama, es un libro de la época del Talmud. Y ahí el Midrash dice lo siguiente. Cambia un poquito, o sea, en realidad Rashi cambió un poquito las palabras del Midrash. Y el Midrash en el lenguaje original dice, mitzvot kalot she'em bnei adam mashgichim bahen. Dice, si vas a cuidar las mitzvot fáciles o las mitzvot leves, que por lo general el ser humano, la persona no les presta atención, el ashemashlichim otan tajat ikveyem, sino que las patean con el talón, o sea, como que de taquito te las sacas de encima. Rashi usa el término que la persona pisa con el talón, y el Midrash usa el término que la persona aleja con el talón, como que las patea, no que las pisa, sino que las patea. Obviamente vamos a ver qué diferencia hay, porque Rashi lo explica de una manera y el Midrash explica de otra. Sarich Lavin, tenemos que entenderle, Fipirushos el Rashi, Shadam Dash Beakabab,
según la explicación de Rashi, que la persona pisa con su talón con respecto a las mitzvot que uno aparentemente piensa que no son tan importantes. Muban Keitzan mitbatea inyan bemila ekev. Se entiende por qué la Torah trajo la palabra ekev, que se refiere al talón. Porque pisar algo normalmente la persona lo hace con el talón. Pero según el Midrash, que estamos hablando de patear algo, o sea, no sé a qué deporte jugaba el Midrash, pero patear es con el empeine o con el chanfle, ¿no? Pero no con el taco. De taco no jugás habitualmente. Es una excepción, una jugada excepcional. Sí, salvo River, que se la pasa haciendo tacos. Pero digamos, en general, cuando uno patea algo para adelante, no lo patea con el taco, no lo patea con el talón. Entonces, según pregunta el Rebe, Eino Muban de Fiabshad, no se entiende cuál es la relación entre sacarte de encima una mitzvah, que se refiere a no cuidar esa mitzvah, con el hecho de hacerlo con el talón. Si no se cumplen las mitzvot que son que no son tan importantes, tan legambre a una persona se las saca de encima, pero no las pone debajo de su talón. Se las saca de encima, directamente no tiene relación con esa mitzvah. O sea, las patea para adelante. Las patea. Cuando estaba estudiando me acordé de una historia, hay un empresario, no me acuerdo el primer nombre, famoso, acá en Argentina, Soldati, Santiago creo que se llama, Santiago Soldati, no sé si vive, si no vive, pero él solía decir sobre el dinero de la empresa, que él siempre andaba controlando los centavos en la empresa, ¿no? Los centavos. Acá estamos viendo que uno descuida las cosas chiquitas. Él decía que él cuidaba las cosas chiquitas, porque las cosas grandes se cuidan solas. O sea, algo grande no te desaparece de la vista. Cosas chicas tenés que cuidarlas, porque te pueden desaparecer de la vista. Entonces acá tenemos dos mitzvot, dos tipos de mitzvot. Las mitzvot que uno les da importancia, por lo que ello significa para nosotros, y las mitzvot que uno no le da importancia. Entonces la Torah dice, tanto según la explicación de Rashi como la del Midrash, si la persona va a cuidar esas mitzvot, Hashem va a traer todas las bendiciones. Ahora vamos a entender por qué utiliza este lenguaje del talón, que uno se la saca de encima con el talón. בהמשך נאמר במדרש, שזה מה שאומר דוד המלך, למה ira במהרה abona que vaya subeni. El Midrash dice que cuando nos referimos a las mitzvot fáciles, que la persona se saca de encima, es a lo que se refería el rey David, que el rey David decía así, Sheinu yare mina mitzvot hamurot shebatorah, y acá viene el dicho de Soldati, él no está preocupado por las mitzvot grandes de la Torah, porque eso seguro que las cuida. Esas las tiene presentes. El mitzvot akalot, él tiene miedo se preocupa de no cumplir las mitzvot que no son tan importantes. Shema abarti alajat mehem, y masiti, lo asiti, puede ser que sin darme cuenta, como no le doy la importancia de vida, ¿sí? Como no se hace un evento por esa mitzvah, no se anuncia en todos lados, entonces puede ser que me olvide de hacer alguna mitzvah. Beatá Marta dice, entonces el rey David dice, yo estoy preocupado por si yo no cumplí alguna de estas mitzvot, y vos dijiste, le dice a Dios, ves a ir mitzvah kalá, que mitzvah hamura, vos ya me ordenaste que tengo que ser cuidadoso, tanto en una mitzvah importante, como en una mitzvah no importante. Igual la traducción hamura y kalá no es importante y no importante, me falta la palabra, ya la voy a decir. Pero entendemos el concepto. ¿Sí? Hay mitzvot que uno las tiene muy presentes. Entonces, como que el rey David, dice el Midrash, se preocupaba porque él pensó que tal vez no cuidaba estas mitzvot. Dice el Rebe, no se entiende. Bebadai nizar David amelech bekiun kol mitzvot. Es obvio que el rey David cuidaba todas las mitzvot. Kolela mitzvot akalot, incluso estas mitzvot que no parecen tan importantes. Como dice el Midrash, inmediatamente después, Shekabanat David Amelech, que lo que quiso decir el rey David, Gam Abdehani Zarbaem Beshombram Ekerrab. Hay otro versículo del Salmo que dice que tu siervo, o sea, por mí, por David, yo cuido las mitzvot
que uno desecha con el talón. Y él se refiere a estas mitzvot, justamente a estas mitzvot que no son importantes. O sea, David mismo sabía que él cuidaba esas mitzvot. Entonces, ¿qué significa Madú amar David Amelech, Hanim midiarem min mitzvot akalot? O sea, por un lado dice el rey David, yo estoy preocupado por si no cuidé las mitzvot como corresponde, las mitzvot fáciles. Pero por otro lado, el rey David asegura que él las cuidó las mitzvot fáciles. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuidó las mitzvot fáciles o no cuidó las mitzvot fáciles? Esto dice el Midrash, basado en los distintos versículos del Salmo que dice el rey David. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, Esver Arbadim U, la explicación es la siguiente. Ein medumar ba Midrash al mishe sober shein tzarich leizaer chas v'shalom bekiuma mitzvot akalot. Acá el Rebbe nos va a meter en un mundo y dice lo siguiente. El Midrash no está hablando de una persona, de un Yehudí, que piensa que no tiene que cuidar las mitzvot fáciles. Porque puede haber todo tipo de Yehudí. Está el Yehudí que piensa que solamente es importante Pesach, que solamente es importante Rosh Hashanah, Yom Kippur, amar al prójimo, el kosher, ¿sí? Pero hay un montón de mitzvot. Hay muchísimas mitzvot. Dice el Midrash, no está hablando de esta persona que piensa que las mitzvot esas no son importantes, las fáciles. Y obviamente no está hablando de una persona que desprecia las mitzvot, porque hay un largo trecho, ¿sí? Desde de aquel que no las cumple a despreciarlas, ya es ¿no? Como que es otro nivel. Medubar kan el mishemaskim shetzarich leishtadel bekiuma mitzvot akalot. Dice, el Midrash se refiere a una persona que está de acuerdo que hay que cumplir todas las mitzvot, incluso las que son leves, fáciles. Pero él de taquito como que las va empujando. Udohet kiuman lemoed meujar yoter beyoter. Él empuja el cumplimiento de esas mitzvot para más adelante. Y ahora vamos a ver por qué. O sea, ¿por qué? ¿Con qué argumentos empuja las mitzvot para más adelante? ¿Por qué elige esto sí, lo voy a hacer ahora, y estas mitzvot las dejo para más adelante? Utoen dice, puede haber un yehudí que él tiene la taine, se dice en Yiddish, tiene el argumento, digamos, שתחילה עליו לדאוג לכך שהראש, כלומר העניינים החמורים ביותר, יהיה כראוי. Dice, así como decimos que las mitzvot fáciles uno las pisa con el talón y las relacionamos con el talón, con la parte más baja nuestra, las mitzvot importantes, ¿con qué parte de nuestro cuerpo las relacionamos? ¿Sí? Sencillamente con la cabeza. Perdón, Alberto, ¿querías decir algo? ¿Ya está? La verdad. Bueno, o sea, si las mitzvot que no son importantes las relacionamos con el pie, las mitzvot importantes las relacionamos con la cabeza. Entonces puede estar el Yehudí que dice así. Es verdad, hay que cumplir las mitzvot esas que uno no le da importancia, pero primero tengo que empezar por lo más importante. Después voy a ir bajando a lo que está cerca de la cabeza, ¿sí? En cuanto a importancia de las mitzvot, y recién al final, ¿verdad? Y recién al final, para más adelante, voy a dejar las mitzvot que no son tan importantes. Que se refiere, por ejemplo, a embellecer una mitzvah, porque como siempre decimos, tenemos una manera reglamentaria de cumplir la mitzvah y tenemos una manera de embellecer la mitzvah, cuando uno la hace de una manera mejor, ¿sí? Cuando uno hace más de lo que la ley pide. Y Efshal Leatjil Minaekev dice, el Yehudí dice, no puedo empezar por lo menos importante, Mujraj Liot Seder, tiene que haber un orden. El Yehudí es ordenado, por lo menos los rusos son ordenados, tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. Entonces dice así, según el orden, con mi cabeza yo pienso, según el orden tengo que empezar por las cosas más importantes. Y hasta que no termine de hacer eso de la mejor manera, ni me pongo a pensar en otras cosas. O sea, voy a cuidar las mitzvot importantes,
pero ahora no tengo tiempo para pensar en otras mitzvot. Vamos por orden. Cuando venimos a un Yehudí, es muy lindo como habla el Rebbe acá, porque como que lo personaliza, que va a hablarle a una persona. Vamos a un Yehudí a decirle, tenés que cumplir con la mitzvah de amor al prójimo, que tenés que amar incluso a un Yehudí del cual nunca recibiste nada. ¿Sí? Porque ese es el desafío de la mitzvah de Abat Israel, de amor al prójimo. ¿Sí? Ya lo dijimos varias veces, amar a alguien que ni siquiera conoces. Amar a otro yehudí por el hecho de ser un yehudí. O sea, le pedimos a un yehudí que ame a otro que nunca recibió nada de él y que incluso ni lo vio. Utoen, y la persona responde a esta exigencia, dice, vos me querés pedir a mí que yo ame a otro yehudí que ni siquiera lo he visto en mi vida. O sea, ¿cómo me venís a pedir algo así? No me podés exigir algo así. Si yo ni siquiera cumplo a Abat Israel con el que tengo cerca y el que me hizo un favor. O sea, ¿cómo me podés venir a pedir que yo cumpla Abat Israel con una persona lejana? El otro día leí un dicho muy, muy lindo y se lo comentaba a alguien, que tenemos las personas que son amigos, tenemos obviamente la familia, tenemos los amigos y tenemos los conocidos, ¿no? Cuando uno a veces se quiere desentender de otro, dice, no es un amigo, es un conocido. ¿Sí? Y leí un dicho que decía así, el conocido es una persona a quien si vos necesitas le podés ir a pedir plata, porque es conocido. Pero no es tan cercano como para que vos le des plata, para vos prestarle. O sea, es un conocido, si lo necesito lo voy a buscar, pero si él me necesita, no sos mi amigo, sos un conocido. Entonces vamos a un yehudí y le decimos, tenés que amar a otro yehudí, incluso a uno que nunca lo viste. ¿Y cómo lo tenés que amar? Igual que a vos mismo. כמו כן, כיצד דורשים ממנו להקפיד על שיעורי hitas, ללמוד בכל יום חלק מן הפרשה. Bueno, hay una costumbre de los Hasidim que se estudia lo que se llama hitas. Hitas son las iniciales de 3 palabras. La het es de Humash, que es la Torah. La taf, la primer taf es de Teilim, el Salmo, y el otro taf es del Tanya, el libro Tanya del Alter Rebbe. Y hay una costumbre de los Hasidim que todos los días se estudia una porción del Humash, que es la que corresponde al día de hoy, una porción del Teilim, se dice del Salmo, y una porción del Tanya. Entonces, ¿cómo me vas a venir a exigir que yo estudie esto si ni siquiera rezo como corresponde? O sea, como que él da prioridades, pone prioridades en las cosas. Esto tengo que hacerlo porque entiendo que es importante. Aquello lo voy a dejar para más adelante, porque no es tan importante. Y esta excusa que pone el Yehudí, Obnam tzarich lekayem et kol zot, ¿sí? Es verdad, es real que hay que cumplir todas las costumbres, incluso las mitzvot, incluso las costumbres, que son nada más que costumbres. Pero yo todavía no estoy en este nivel. Y como yo soy una persona ordenada, soy una persona que va paso a paso, entonces tengo que esperar el momento oportuno. No estoy todavía en ese nivel. No me exijas eso. Primero tengo que acostumbrarme a cumplir. Estamos hablando, yo soy el yehudí que pone las excusas, ¿sí? Vienen a mí y me piden que tengo que cumplir tales cosas, y yo soy el yehudí, estamos haciendo el teatro acá, que pone las excusas. Es verdad que pongo excusas, ¿eh? Bueno, pongo las excusas. Entonces pongo las excusas y dice, yo todavía no estoy en este nivel. Primero tengo que cumplir todo lo que dice el Código de Leyes, el Shulchan Aruch. Después tengo que rezar todo lo que los hombres de la gran asamblea, que ya hablamos una vez que era de 120 sabios, estipularon como el rezo diario. Después tengo que cumplir lo que dice el Ramá. El Ramá era el Ram Moshe Iserlich, que es el que siguen los Ashkenazim en cuanto a las leyes.
¿no? Los sefaradín siguen al Beit Yosef, al rabino famoso Yosef Karo, y los ashkenazim siguen a Rabbi Moishe Isserlich. Sí, después que voy a cumplir con todo esto, voy a empezar a cumplir con las otras cosas que son menos importantes. Entonces, la persona esta que está poniendo excusas, no es que dice yo esto no lo tengo que hacer, pero todo tiene que ser con un orden. No es el momento. Eso es para más adelante. Y acá el Rebbe trae un ejemplo, no sé si sucedió o no sucedió, pero dice que una vez hablaban con un yehudí sobre el tema de amar a otro yehudí, y él dijo, él puso esta excusa, que esto todavía no está preparado para eso, cada cosa a su debido momento. E incluso tenía un ejemplo para rebatir la exigencia que le ponían a él de amar a cualquier yehudí. Vos me pedís a mí que yo ame a todo yehudí, incluso a aquel que no lo conozco. Es como que si yo estuviese sin zapatos, sin camisa, pero vos me pidas que me ponga la corbata. O sea, como que eso va después. Después que me vestí, después que estoy preparado, me tengo que poner la corbata. Dice acá el Rebbe, no. Incluso si estás sin ropa, la corbata te la tenés que poner. O sea, como que no importa, no hay un orden. Tenés que agarrar todo. Las mitzvot más difíciles, más importantes, las que todo el mundo se moviliza por ellas, y las mitzvot que uno no le da tanta importancia. Omnam lefi asegel, begam lefi segel dikdusha, yesh makom letan acaso. O sea, esta excusa que yo pongo, que hay que ser ordenado, está bien, tiene una lógica, o sea, no es totalmente ilógico, pero la verdad es, y una de las cosas fundamentales, que el servicio a Hashem, esto nos cansamos de repetirlo, empieza antes con la fe y la aceptación del yugo de Hashem, y no con las cuentas, ¿sí? No con el segel, no con el entendimiento. Cuando se le pide a un yehudí que cumpla las mitzvot, primero se empieza con aceptar las cosas. Mitzada emuná bekabalata ol a Adam nizar bemitzvah kala que bajamura. Cuando a una persona le dicen, vos tenés que hacer esto porque Hashem lo dice, ahí la persona no empieza a discernir, esto me parece más importante, esto me parece menos importante, lo voy a dejar para más adelante. Todo te lo dice Hashem. Y dice, e incluso el cuidado en una mitzvah leve, la persona lo toma con la mayor seriedad. Anekudash bechol mitzvot, ¿por qué dice? ¿Por qué todas las mitzvot tienen que ser tomadas con la misma seriedad? Porque ¿cuál es el punto central de las mitzvot? A ver si voy a recurrir a ustedes. Cuando hablamos de la palabra mitzvah, siempre decimos que es precepto. Pero siempre decimos que mitzvah tiene otra raíz. La palabra mitzvah tiene otra implicancia. A ver si alguno se acuerda. Ahí está Adrián, ya se puso, dale. Leí ya, Zapta. Ah, ya la leíste. Bueno, corre con ventaja, Adrián, pues estudió antes. Pero la mitzvah viene de la palabra tzapta, y la palabra tzapta es unión con Dios. Entonces dice que a través de las mitzvot, ¿con qué nos conectamos? Con la esencia de Dios. Y cuando hablamos de a través de las mitzvot nos conectamos con la esencia de Dios, esto se refiere a todas las mitzvot, absolutamente a todas las mitzvot. Entonces pongámonos a pensar así. Yo cumplo una mitzvah Yom Kippur, o cumplo una mitzvah de, por ejemplo, si cosecho mi campo, dejar un pedacito sin cosechar para que los pobres puedan tomar de esos frutos del campo. ¿Sí? ¿Cuál es la mitzvah más importante? Bueno, tal vez Yom Kippur. Capaz que uno piensa Yom Kippur es un día que Dios perdona absolutamente todo, es el día que cada yehudí no existe un yehudí que no cuide Yom Kippur, que no respete Yom Kippur de una manera o de otra manera. Ahora, si nos ponemos a pensar que cada mitzvah implica unirnos con la esencia de Dios, en la esencia de Dios no hay diferencia de esta mitzvah, de aquella mitzvah. Si vos te pones a pensar que vas a lograr unirte con la esencia de Dios,
no estás pensando si esta mitzvah la voy a dejar más para adelante. No te pones a hacer cuentas. ¿Sí? Vamos a hacer salvando las distancias. Y salvando las distancias. Te regalaron una entrada para ir a ver Argentina-Alemania la final de Brasil 2014. No te pones a pensar si tengo otras cosas para hacer. Te la buscas de la manera que sea para ir a ver el partido. Tenés la posibilidad de hacer una mitzvah, tenés la posibilidad de hacer una mitzvah, no importa cuán importante vos la consideres. Te estás uniendo tanto con esta como la que vos considerás importante con la esencia de Dios. Sin ninguna diferencia. Si la mitzvah está considerada al nivel de la cabeza como lo más importante o del talón. Cuando a vos te dan esta posibilidad de unirte con Dios, no hay voy ordenadamente, voy de manera ordenada. Y pensar si esto es algo que lo dice la Torá, si esto es una mitzvah que es de los sabios, si esto es una mitzvah de los sabios contemporáneos. Es sabido, cuando hacemos una mitzvah, decimos una bendición. Decimos Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, ¿sí? Bendito sos tú, Dios, el Rey del mundo, Asher Kideshanu, que nos santificaste con tus mitzvot y nos ordenaste cumplir tal mitzvah. Esta bendición la hacemos tanto para el Brit Milá, que es una mitzvah de la Torah, como para las velas de Hanukkah, que es una mitzvah de los sabios. ¿Sí? Que nos ordenaste. ¿Y cuál es la mitzvah que nos ordenaste? Si la mitzvah la dieron los sabios. No, porque en la Torah dice que hay que escuchar a los sabios. Entonces la mitzvah que estoy cumpliendo es escuchar a los jajamim, escuchar a los sabios de la Torah. Entonces no hay diferencia si la mitzvah es de la Torah, si la mitzvah es de los sabios, si estamos hablando de solamente una costumbre. Nos estamos conectando con la esencia de Dios. Entonces no hay cuentas para hacer. Pero viene el Yetzer Hará, que es un genio para esto, que se la sabe todas. Como el Rebbe anterior acostumbraba a llamarlo el piola, era un pícaro el Yetzer Hará. Y él, Beú encima anota el ceder. Y él viene y dice, no, tenés que ir de manera ordenada. O sea, todo esto que la persona dice, voy por orden, eso es el Yetzer Hará, es el instinto del mal. Y ese fue la Dache Zoy Atzata Yetzer. Tenemos que saber que esto es un consejo de Yetzer Hará. Porque la condición que el pueblo judío recibió la Torá es sabido que es Naaseh Benishma. Primero vamos a hacer las mitzvot y después vamos a escuchar, a entenderlas. De Kadmitu Pumaihu Leotnaihu, dice. Esto está escrito en el Talmud del Shabbat. Ustedes anticiparon o adelantaron la boca a su oído. O sea, hablaron antes de escuchar. Dijeron, vamos a hacer. Después vamos a escuchar. Si Hashem nos ordena, vamos a hacer. Y esto no, o sea, toda la base del cumplimiento de la Torá por parte del pueblo judío es justamente contrario al orden. Es contrario al orden, porque lo lógico sería, primero voy a estudiar, voy a entender, y después voy a hacer. Que dicho sea de paso, ayer volví a leer el dicho de Confucio, que dice, lo leí en un chat, escucho y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo. O sea, ¿cómo entiendo? Después de hacer las cosas. Eso fue lo que hicieron los Yehudim en el monte Sinaí. Primero vamos a hacer, después vamos a escuchar. Dice que cuenta acá el Rebbe, es lindo pues una charla que trae varias historias. Dice, mi suegro contó lo siguiente, el Rebbe anterior contó lo siguiente. Cuando él tuvo que contratar un maestro para chicos en su pueblo, bueno, contrató a un maestro, pero este maestro decía lo siguiente. Él sostenía que a los chicos hay que contarle las cosas que ellos pueden captar. ¿Sí? O sea, cuando vos educás a un chico, no vengas a contarle cosas maravillosas que pueden perturbar la mente del chico, como por ejemplo un milagro o ese tipo de cosas, sino tratar de explicarle primero las cosas que él entienda
y después con el tiempo vas a ir hablándole de cosas que tienen que ver con la fe, que tienen que ver con creer que Dios hace milagros y demás. Pero primero hablar de cosas simples, cosas que te entiendan, no robar, no matar, ser generoso con el prójimo, todas mitzvot lógicas, tenés que enseñarle todo eso a un chico. Y después, más adelante, le vas a enseñar cosas que tienen que ver pura y exclusivamente con la fe. Sabemos todo lo opuesto, este Melamed, este Moré, tenía en mente todo lo opuesto de la raíz de la Torá, de la base de la Torá. El pueblo judío recibió la Torá basado en la fe. Y después vamos a entender. Entonces, contó el Rebbe anterior, cuando mi papá escuchó qué clase de Melamed, qué clase de Moré traje, directamente lo echó. Cuando él escuchó que él pensaba así, le dijo, discúlpame, muchas gracias por tu servicio. Le dijo, no quería que le enseñe. ¿Por qué? Dice, porque justamente hay que empezar con los chicos, y con los no tan chicos obviamente, los que empiezan a estudiar Torah, hay que empezar a enseñarles la fe y la aceptación del yugo divino. Y no el orden que te indica tu cerebro. Incluso aquellas mitzvot que se entienden según que son lógicas, hay que hacerlas porque uno las recibe como mandato divino. Y también con respecto a la educación, hay que enseñarle a los chicos, y de vuelta, a los que recién empiezan a estudiar, hay que enseñarles tanto las cosas lógicas como las maravillas, como las cosas totalmente ilógicas, que no se entienden. Hay que enseñar que todo el fundamento de la Torá es la fe. Según esto vamos a entender las palabras del rey David, porque nos preguntamos antes cómo es que el rey David decía que él pensó que él no cuidaba las mitzvot. David Amelech Yadash Abdehani Zarbaeb Beshombra Mekarrab. El rey David sabía que él cuidó todas las mitzvot. Beshombram Ekeb Rab, dice él. El Salmo dice que él cuidaba el Ekeb, el talón, de una manera al máximo. O sea, él cuidaba todas las mitzvot. Él no pensó que él no cuidaba las mitzvot, estas mitzvot fáciles, digamos. Pero sin embargo, él expresó que él estaba preocupado por eso. ¿Qué significa? Si sabemos que él cuidaba las mitzvot, entonces, ¿cuál era su preocupación? Explica el Rebbe, el hashash shema einu mekayem mitzvot kalot beotam midat zeirut ke mitzvot hamurot. El temor de él era, o sea, la preocupación, no el temor. Él sabía que él cuidó todas las mitzvot, pero su preocupación era hacer las mitzvot con el mismo fervor, hacer las mitzvot fáciles con el mismo fervor que uno hace las mitzvot importantes. ¿Sí? De vuelta. Es conocido, hay muchísima gente que de repente durante el año no come kosher, pero llega Pesach y les agarra el ataque que no va a entrar nada de pan en mi casa, que no va a entrar una galletita, que solo voy a comer matzá, que solo voy a comer cosas que son kasher le Pesach. Está muy bien, obvio que está muy bien. Pero como que le damos importancia a ciertas mitzvot y a otras no tanto. Entonces, el rey David cumplía todas las mitzvot. La preocupación de él era si le daba la misma importancia a todas las mitzvot. Es verdad que él cumplía todas las mitzvot, pero su cuestionamiento es, ¿voy corriendo a cumplir las mitzvot fáciles del mismo modo que voy corriendo y me mato para cumplir una de las mitzvot difíciles? Y él trae un versículo, lo voy a decir en castellano, dice, ¿por qué temer en los días del mal? La transgresión de mis talones me rodea. ¿Por qué temer en los días del mal? La transgresión de mis talones me rodea. De vuelta a la palabra talón. Y explica el Rebbe, los días malos se refiere a los días que el Yehudí vive bajo la influencia de la naturaleza. Sabemos que hubo épocas que el pueblo judío vivía con milagros. ¿Sí? Vivimos con milagros. Y tenemos épocas donde, digamos, vivimos dentro de la naturaleza, que somos un corderito entre 70 leones.
על אשר אפילו ענייני פרנסה הם כדברי רבותינו נשיאנו עניין של ממעל לטבע. Dice, hay momentos donde incluso las cosas de la parnasá, que deberían ser del sustento, que debería ser algo natural, nosotros lo vemos como algo, te das cuenta que viene la parnasá de un lugar como el man, como el pan que venía del cielo. Vos decís, ¿de dónde tengo la parnasá? No entendés, pero Dios te ayuda. Porque especialmente en el momento del galut, de la diáspora, la parnasá viene como de manera milagrosa. Y acá viene el Rebbe y nos dice así, este es el mensaje que quiero que nos llevemos. Cuando el Yehudí empieza a la Torah, que es algo celestial, a mirarlo según sus limitaciones y decir, esto va primero, esto viene después, esto para más adelante, y lo otro para mucho más adelante, cuando empezamos a hacer cuentas y nos portamos con Dios según nuestro entendimiento, dice, Dios libre, Dios también se va a portar según nuestro entendimiento, según el entendimiento, según los merecimientos. Entonces dice, pero si nos portamos con Dios sin hacer tantas cuentas, Él se va a portar con nosotros sin hacer tantas cuentas. Como dijimos el otro día, puede ser que no merecemos cosas, pero si las cosas que hacemos, las hacemos con el corazón y las hacemos con las ganas de conectarnos con Dios y no hacemos tantas cuentas, cuando Dios nos tenga que retribuir, tampoco va a hacer cuentas, nos va a dar más de lo que merecemos. Entonces, bueno, ese es el mensaje de esta parashá, que tenemos que llevarnos, que si las mitzvot, que parecen ser menos importantes, las vamos a cumplir, ¿sí? Esas mitzvot, no vamos a hacer cuentas, vamos a empezar por el talón y no por la cabeza. Dios tampoco va a hacer cuentas con nosotros y nos va a dar todo lo que necesitamos y mucho más de lo que nos merecemos. Entonces, bueno, esperemos llevarnos esta lección de esta parashá y, si Dios quiere, nos vemos el jueves. Muchas gracias, Joel. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchachos.